¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Tiempos de Política. Les saluda Guillermo Morales desde la cabina Radio 101.9 FM en la ciudad universitaria Rodrigo Facio Brenes en San Pedro de Montes de Oca en San José de Costa Rica. Hoy, pues, en la compañía de mis dos colegas habituales, ¿verdad? Don Eric Vargas, economista, ¿qué tal, Eric? Muy bien, y vos, Guillermo, muy contento otra vez de estar por acá. Un gran saludo a todos los radioescuchas, a Andrés y Shailin en cabina también. Efectivamente, bueno, también pues nuestro compañero internacionalista Andrés, ¿qué tal? Memo, muy bien, gracias a Dios. Aquí un poco dolido por un evento personal que tuve el día de hoy. Resentido un poco de las ausencias que hubo hace 2 semanas, pero gustoso de estar acá una vez más para poder compartir con ustedes y con los radioescuchas. Y ya Eric lo dijo, pues allá en la cabina de Radio U, ¿verdad? Al fondo se ve pues nuestra compañera Chailin Obando. ¿Qué tal, Chay? Pura vida, Memo, y a toda la gente que está ahí en sintonía, a Eric y a Andy. Yo siempre tengo que confundir el nombre de Andy. Pero los pegaste, que es importante. Andy, Eric y Memo. Bueno, muchísimas gracias a Chay, ¿verdad? Chailin Obando, pues que nos acompaña acá todos los martes. Hoy, pues antes de entrar al tema de fondo, queremos darle paso a lo que es el minuto económico de nuestro compañero Eric Vargas. Entonces, Eric. Sí, Memo, dos noticias que quería compartir con ustedes para hoy, una a nivel internacional y una local. A nivel internacional, en los Estados Unidos tuvimos el pasado viernes datos sobre el mercado laboral. Malos resultados, se generaron tan solo 54,000 empleos. En el mes de mayo los analistas esperaban 165,000. Y la tasa de desempleo tuvo un ligero incremento, pasó del 9 al 9.1, de manera tal que llevamos ya 2 meses seguidos que aumenta el desempleo. Hace 3 meses estaba en 8.8, así que es preocupante y en realidad hay muchos indicadores en los Estados Unidos que nos están indicando un desaceleramiento de esa economía y bueno, es importante por las repercusiones que esto pues, puede tener, por supuesto, sobre nuestro país. Y en otro tema, ya hablando de Costa Rica directamente, tuvimos la semana pasada también el índice de precios al consumidor, que nos revela la inflación para el mes de mayo fue 0,67%, un valor un tanto alto. Sin embargo, si vemos el acumulado en los primeros 5 meses del año, llevamos 2.21%. Hace un año, al mismo mes de mayo, llevábamos acumulado 3.16%. O sea, estamos alrededor de un 66% de la inflación que tuvimos el año pasado, de manera tal que seguimos pues con una inflación baja. A nivel interanual estamos en 4.85, recordemos que la meta del Banco Central es 5 más menos 1, o sea, entre 4 y 6, estamos en 4.85, o sea, la inflación está pues cerca del rango bajo objetivo del Banco Central. Y bueno, una tercera noticia que me voy a abusar del minuto económico, pero me parece muy importante también de que el sábado de la semana pasada el Banco Central anunció un recorte en la tasa de interés de política monetaria, bajó del 6.5 al 5%, entonces una disminución importante en las tasas de interés, pues que en mi opinión es muy favorable, muy bienvenida. En realidad, pues aquí hemos hablado varias veces de que la inflación ha estado muy baja y que el problema más bien viene por el lado del crecimiento. Así que la baja en las tasas de interés me parece que es una medida bastante positiva que tendería a ayudar a dinamizar un poco más la economía y cuidado, eventualmente podría esto también impulsar hacia el alza el tipo de cambio. Habrá que ver si se requerirán más recortes de tasas, pero el Banco Central parece que ahora sí está avanzando por un camino que lo puede llevar hacia esa meta no explícita, llamémosla así, de propiciar un repunte en el tipo de cambio. También un poco dinamizar la economía, ¿no? Y lo que conlleva con esto también, pues tal vez un aumento en lo que tiene que ver con la inflación. Esta meta de inflación que tal vez no se cumpla, pero yo personalmente considero que hay casos en los que no cumplir la meta inflacionaria no es necesariamente del todo malo. Claro, yo creo que sí va en línea, ¿verdad? Yo creo que sí tiene espacio todavía el Banco Central para bajar más la tasa sin amenazar su meta de inflación. Vamos a ver, ellos parece que van gradualmente, poco a poco. Yo creo que todavía hay espacio para
recortar un poco más la tasa de interés sin poner en peligro el cumplimiento de esa meta. Sino incluso el despegar un poco el tipo de cambio de la parte inferior, digamos, de la banda, que es lo que tal vez se ha venido un poco siendo algo habitual. Parece que tiene que levantarse un poquito para dotar de estabilidad y dinamismo aquí al sistema económico, en este caso nuestro, ¿verdad? Para que pueda mover un poco. Sí, ahí no podemos dejar de lado también el tema de la recomendación del Fondo Monetario Internacional, ¿no? De Claro. llegar y de una vez liberalizar las bandas y que sea un sistema meramente flotante de acuerdo a lo que diga el mercado, ¿verdad? Cosa que en el país pues siento que hemos tenido ahí un poco de control, porque no hay que ser ilusos y realmente si hay agentes, digamos, económicos bastante fuertes que pueden incidir mucho en el tipo de cambio del país, ¿verdad? Sí, ese es un paso que en algún momento lo vamos a tener que dar. Me parece a mí que hace falta algo importante para poder dar ese paso bien dado, y es un mercado de futuros. ¿Para qué futuros? Para que los empresarios puedan cubrir sus riesgos. Pero el problema de que el tipo de cambio flote libremente es que eso implica un enorme riesgo, bueno, no solo para las personas, para los consumidores, sino también para las empresas. A la hora que hacen un presupuesto no saben cuál va a ser el tipo de cambio dentro de 6 meses. Entonces, por eso es indispensable que haya un mercado de futuros para que las empresas puedan eliminar el riesgo, ¿verdad? Si tienen que pagar tantos dólares dentro de 6 meses, de una vez hoy pactan el tipo de cambio y se olvidan de los movimientos del tipo de cambio. Eso es algo que yo creo que nos hace falta, y bueno, ahí sí quisiera uno ver un poco más de actividad en el Banco Central, en la organización de ese mercado de futuros. Pero por lo demás, es algo que viene y pues nos vamos a tener que acostumbrar, ¿verdad? A un tipo de cambio cada vez más volátil. Muchísimas gracias, Eric. Es un tema al que realmente, si nos damos cuenta, tiene muchas implicaciones. No solamente es bajaron los intereses, sube un toquecito el tipo de cambio, sino que hay muchas implicaciones ahí y me parece que vamos a tener que tratarlo un poco más a fondo en las próximas semanas. Pero bueno, el tema de fondo hoy va enmarcado dentro de lo que fueron las elecciones llevadas a cabo durante el fin de semana anterior, ya en segunda ronda, en Perú, ¿verdad? En el que se enfrentaban Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, ¿verdad? Acusado de crímenes de lesa humanidad y por lo cual está eh, penando 25 años de cárcel. Y Ollanta Humala, ex general, ex militar peruano, ¿verdad? Que intentó en su momento darle un golpe de estado a Fujimori y Fujimori padre, ¿verdad? Obviamente, y que pues ganó por muy poco lo que fue esta segunda ronda electoral. Más o menos hablamos de un 2% de diferencia entre uno y otro. Y lo quisimos traer a colación no necesariamente en el hecho de que nos vayamos a referir a lo que fue el caso peruano, sino lo que es la tendencia latinoamericana, especialmente en el sur del continente, de dar un giro en los gobiernos más que todo hacia la izquierda del espectro ideológico, ¿verdad? Tenemos el caso de Cristina en Buenos Aires, tenemos el caso Pepe Mujica en de Uruguay. Mujica en Uruguay, el caso ahora de Perú, con Ollantumala, tenemos a Evo, tenemos a Correa en Ecuador. Correa en Ecuador, tenemos a Dilma Rousseff Rousseff en Brasil, ¿verdad? Que primero estuvo precedida por Lula. Hasta hace poco Y, Chile, pero bueno, ya sí, se salió exacto, de esa lista, ¿verdad? Chile que ya salió, porque Piñera es más de derecha. Claro. Y el, Kirchner. el menos célebre de todos, ¿verdad? Hugo Chávez. Y a ellos tenemos que sumarle en Centroamérica un par de gobiernos muy diferentes, sinceramente, uno del otro, que son Ortega en Nicaragua En El Salvador. y en El Salvador tenemos a Mauricio Funes, ¿verdad? Bueno, y la socialdemocracia costarricense, que se supone pues se ubica también tirado al lado izquierdo. Se supone. No, Dentro de lo que es el discurso. Yo diría se que la supone, socialdemocracia de hoy está bien a la derecha, ¿verdad? Sí, bien bueno. a la derecha. Entonces, pues en base a eso hemos querido hablar de qué pasa en Latinoamérica, ¿verdad? Con esto, porque no podemos meter
todos estos ejemplos que ya mencionamos dentro de un mismo paquete. Porque por un lado tenemos el caso más extremo de Hugo Chávez, seguido de Evo Morales, de Correa y del menos célebre de todos, Daniel Ortega, a casos realmente importantes, como por ejemplo el caso de Bachelet en Chile y también el que más llama la atención de Lula da Silva en Brasil, ¿verdad? Son casos bastante diferentes y queremos un poco profundizar sobre ese tema. A mí me parece que tal vez eso que vos vemos lo apuntás tal vez como célebre, si no. Es que también hay que tener en cuenta dónde está subiendo a la izquierda y no es lo mismo a que, por ejemplo, se dé el ascenso al poder en Perú a un país como Brasil. Y lo digo por la proyección y el poderío regional que tiene la nación, en este caso brasileña. Cabe destacar el contexto en el que se da, ¿verdad? Muchas de esto, Sudamérica fue víctima de dictaduras militares de ambas, izquierda y derecha, ¿verdad? Chile y Argentina son casos en que la derecha hizo desastres. Brasil es uno que tal vez vendría a romper ese paradigma porque el gobierno de Getúlio Vargas, de corte de izquierda, pues, y la izquierda sigue pegando, pero tal vez ahí se podría analizar por el tema de la desigualdad, ¿verdad? Que viene a ser el componente tal vez que le da más apoyo a la izquierda. Pero en fin, el contexto que inicia en Venezuela, ¿verdad? Y que casi que está haciendo una expansión, una ola expansiva que vendría a tratar de darle un vuelco a las cosas de cómo se venía manejando. Porque eso es lo que yo siento. Venimos saliendo de una época de Guerra Fría en donde el conflicto ideológico era claro y que sabemos la clara intervención del gobierno de los Estados Unidos para tratar de asegurar su área de influencia. Pero parece ser que los pocos resultados y en una era de la información como la nuestra, vienen ahora a cobrarle el voto a la gente que no sigue las cosas. Por eso se están dando este vuelco. A mí me gustaría pensar que es un asunto más de madurez política, pero sabemos que no todos los países son así. Si acaso Chile, que sí podría yo meterlo en esa canasta de que ahí no importa si la derecha o la izquierda se en el poder, ahí los proyectos siguen, pero me parece que en otros países donde temas de desigualdad social, donde la pobreza tiene niveles muy altos, incluso donde se tiene que trabajar en temas como índices de desarrollo humano, no es el caso, porque no son sociedades tan depuradas en ese sentido. Entonces me parece que es una mezcla de madurez en uno o dos países, más que todo en Chile, y de exigir cambios en la mayoría de los otros países del Cono Sur, a excepción de Colombia, ¿verdad? Que parece que sigue siendo fiel a lo que es el gobierno norteamericano y ahí todavía no se ha dado, digamos, ese cambio de caer en nacionalismos o líderes populistas que vendrían a darle un vuelco a la política exterior y al dinamismo de lo que es el liderazgo colombiano en la región, que si bien es importante Pero lo de destacar. Colombia yo siento que va por otro lado. No, Tiene, claro. tiene que ver mucho con el tema de las FARC, ¿verdad? Sí, totalmente. Porque se suponía que las FARC representaban eso, un movimiento social de izquierda que buscaba obtener el poder y demás, y que al final lo que se convirtió es en la narcoguerrilla que ya todos sabemos que soy, ¿verdad? Es ahí donde Entonces, tiene que estar más presente la influencia de Estados Unidos y por eso yo apunto exacto. que todavía tiene, digamos, Sí, por algo eso, muy directo, sí, ¿verdad? por ahí es que, digamos, en mi parecer, la izquierda en Colombia no tiene Un auge. muchas esperanzas. Bueno, y otro país ahí que agrego a la lista, llamémoslo del casi casi, México, ¿verdad? López Obrador estuvo a punto de llegar al poder. Su Eso gobierno formando paralelo, un gobierno paralelo. su Eso gobierno quiere decir. paralelo. Sí, y bueno, ese era un caso también de una izquierda que se planteaba bastante radical también, ¿verdad? En la línea tal vez de Chávez. De hecho, sí, me gustaría que podamos profundizar en eso, ¿no? En las consecuencias a nivel económico de este giro y social, pero después de esta pequeña pausa que ya vamos a hacer. Ya regresamos.